Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde, aquí en su televisión favorita, Televisión de Ferrol. Ante todo, disculpad porque la semana pasada, tanto Espacio Abierto, en la entrevista que tuvo la gentileza Natalia de hacerme, pues había anunciado en ese programa, tanto el nuestro, el del viernes, pues la visita a nuestros estudios este viernes de Jaime Rodríguez Arana, pero al final ha habido un pequeño problema, ¿no? Un desajuste de agendas y no hemos podido tener el placer de contar con él, pero contaremos con él no la semana que viene, sino dentro de 15 días. Vale, disculpen el cambio que pues al final no ha sido posible ajustar, ¿no?, todas las agendas. Pero bueno, tenemos una invitada igual de especial o incluso más, como es Esperanza Soto. Esperanza, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan. ¿Qué Muchísimas tal? gracias por la invitación. Como siempre, es un placer estar aquí Nada, contigo. que va. Nosotros, nuestra idea es Esperanza tener lo máximo posible, a ver si conseguimos que al menos una vez al mes venga por aquí, porque no me digan telespectadores que no es agradable que en vez de que siempre haya un abogado y otra persona, no, pues que haya dos abogados. Lo de juego que dan, que dos abogados hablen sobre un asunto, creemos, bueno, al final es una cosa que se nos ha ocurrido para esta temporada, que una vez al mes pues tengamos una conversación, pues preferentemente con Esperanza, en la medida que le sea posible pasar por aquí, pues hacer una charla, ¿no?, sobre algún tema. El tema que hemos elegido hoy creemos que puede ser de interés porque, caramba, ¿a quién no le apetece evitar un juicio, ¿no? Pues mira, yo creo que, sin temor a equivocarme, yo creo que al 100% de las personas, 100, ¿no? ¿no? Porque no es muy agradable. Claro, pero mucha gente dice que prefiere evitar un juicio, pero luego tampoco pone los medios, ¿no?, para evitarlo. En concreto, como adivinaron muchos telespectadores, vamos a hablar de la mediación, ¿no? ¿Qué es la mediación? Y sobre todo un tipo de mediación que casi, desgraciadamente, es la única que se practica, no en Galicia o Ferrol, sino en toda España, ¿no?, como es la mediación familiar, ¿no? Sí. Pero bueno, si te parece previamente, Esperanza, mediar, la esencia de mediar es evitar, ¿no?, el juzgado, ¿no? Efectivamente, o sea, la mediación, a mí mucha gente me pregunta, pero bueno, ¿es algo nuevo y tal? No, la mediación viene desde los años 70, se vienen utilizando o recurriendo a sistemas alternativos, ¿no?, para evitar para resolver los conflictos y evitar la vía judicial, ¿no? Yo creo que en este sentido hay un poco de desconocimiento. Entre estos sistemas alternativos para evitar la vía judicial, para poder resolver un conflicto, pues está la mediación, que quizás es, desde mi punto de vista, la más beneficiosa y más ventajosa para las personas que tienen pues una disputa. Evidentemente, la gente dice, bueno, pero ¿qué es la mediación? O sea, cuando no hay un juez de por medio, la gente tiene un poco de miedo, ¿no?, a que eso no se cumpla, yo no estoy preparado. ¿Qué significa la mediación? Bueno, pues eso es unas partes que tienen un conflicto, en vez de acudir a la vía judicial, porque debemos de decir a la gente que la vía judicial tiene que ser el último paso, ¿no? Evidentemente, No el primero. No el primero, ¿no?, porque estamos muy acostumbrados al conflicto, y en sí mismos los conflictos no son malos, en realidad ayudan a avanzar a la sociedad. Lo que sí es malo es que cuando hay un conflicto siempre se dispara la emoción, ¿no?, y se encoge un poco la razón. Entonces, la mediación es una alternativa para resolver ese conflicto entre dos partes o más partes, no tienen por qué ser. En este caso, bueno, pues vamos a enfocarlo un poco a la mediación familiar, que son ellos mismos, a través del diálogo y con la ayuda de un mediador, que luego explicaremos la figura del mediador, porque a veces hay también esa... la gente no entiende muy bien cuando se habla de abogado o mediador, ¿no? El abogado puede ser es abogado, pero también puede ser mediador. Son dos servicios diferentes que puede que presta, asesorar o intentar mediar, valga la redundancia, el conflicto. Claro, entonces las personas cuando deciden acudir a una mediación, hay que decir que es un proceso voluntario, de libre disposición de las partes, es decir, que no se le puede obligar a nadie a ir a una mediación, en la que son las propias partes las que, mediante el diálogo, la comunicación, deciden ellos mismos los acuerdos a los que quieren llegar, ¿vale? Tiene que haber un mediador. Un mediador es una persona que va a ayudar en esa comunicación, es una persona neutral y por lo tanto proactiva, imparcial. Lo que va a favorecer es esa comunicación, va a establecer las herramientas que se van a utilizar para favorecer esa comunicación que nos puede ayudar a solucionar este conflicto, pero nunca va a asesorar jurídicamente aun cuando sea abogado. Claro, por eso un poquito de esperanza te trataba de decir que un abogado puede ser asesor
o puede ser mediador. Exacto, Ambas cosas no es posible. De hecho, ambas, si es abogado ya de unas partes, no es el mediador adecuado. Es que no podría serlo, éticamente no podría serlo. Un mediador es una persona neutral e imparcial. Un mediador no le va a dar la razón a una parte a la otra. Que no es su función. No es su función, no va a asesorar a ninguna de las dos partes. Es más, nosotros como abogados y mediadores, en una mediación, si llevamos a cabo una mediación, tenemos que vigilar que haya esa igualdad entre partes. Es decir, si nosotros detectamos que una persona, pues por ejemplo, en el tema de la mediación familiar, pues no entiende lo que es, a veces la gente dice, quiero una custodia compartida, pero es que no sé lo que significa. Entonces, nosotros, no es que se le explique, es que se le deriva a un asesor jurídico, como somos los abogados, para que le explique lo que es la custodia compartida, a qué acuerdos se puede llevar, en sí mismo lo que significa, ¿no? Es decir, lo que pasa es que entiendo, Esperanza, antes de que continúas, que yo creo que está quedando muy claro, que el mediador es ideal cuando una persona cambia de actitud, es decir, la típica persona que dice voy a hundir a mi vecino, voy a hundir a mi familiar, voy a hundir a mi pareja, todos lo hemos oído en el despacho, ese tipo de expresiones acaloradas, pero que termina siendo reales, es decir, intenta machacarlo. Ahí, si tienes actitud, la mediación no va a funcionar, ¿no? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que mucha gente se piensa, es que la mediación es para llegar a acuerdos. Efectivamente, ese es su fin. Claro. Pero la mediación, fin único, además. Pero la mediación es mucho más que todo eso, es favorecer esa comunicación, el clima. Desligar esos nudos emocionales que hay, porque tú sabes que cuando hay un conflicto, y sobre todo pues en temas familiares, amigos, ¿qué es lo que más prima? Pues el sentimiento, la emoción, es que me ha traicionado, es que tal, es que cual no, es intentar ayudar. Igual viene una chorrada. Claro, y es muy importante, nosotros siempre decimos en las sesiones informativas que aquí se practica la escucha activa, ¿no? Y la gente dice, ¿qué es la escucha activa? Es que lo estamos muy acostumbrados. No, si yo te oigo en una discusión, yo te oigo, te estoy oyendo, pero no me estás escuchando. La escucha activa es que cuando una persona te está comunicando algo, normalmente la gente lo que solemos hacer es pensar ya lo que le vamos a contestar, con lo cual no estamos practicando una escucha activa, porque muchas veces, yo creo que les ha pasado a mucha gente, que estamos discutiendo entre dos personas y al final le dice uno al otro, pues que te estoy dando la razón, ¿no? Es que no me discutas, te estoy dando la razón, pero no nos escuchamos, porque primeramente cuando se llega a un conflicto es que hay ya no solo el objeto del conflicto, es que hay mucho más. Y eso es lo que se intenta también que se vaya diluyendo, que lo vayan solucionando. O contextualizando incluso, ¿no? Porque a veces uno saca de contexto un tema y se afina, y claro, igual uno hurga, ¿no? Me ha pasado que uno hurga en el contexto de algo y dices tú, bueno, hombre, tiene su sentido que te haya llamado de todo. El contexto en el que eso se extrajo, bueno, no invitaba a que te diera un abrazo, precisamente. Entonces hay gente que ante una situación hostil se larga y otros que sacan lo peor de uno mismo, ¿no? Claro, pero cuando estamos hablando de mediaciones familiares y concretamente cuando hay hijos por el medio, evidentemente tenemos que tener en cuenta que cuando una relación se rompe y hay hijos, los hijos siempre van a estar ahí, siempre van a tener un padre y una madre y la responsabilidad es de ambos. Y lo que haya pasado, porque claro, no estamos acostumbrados a que las cosas se terminen, pero todo tiene su inicio y su final. ¿Vale? Y entonces, este problema de comunicación que surge cuando se rompe algo emocional, una relación, es algo que no estamos acostumbrados a gestionar y entonces mezclamos todo y entonces en el batiburrillo de todo eso, pues viene pues eso, el divorcio, la custodia, no, pues la custodia es para mí y tal, y no pensamos realmente cuál es nuestro interés. Nuestro interés pues en una mediación familiar, cuando hay niños, son los niños. Los niños no son los responsables de que vuestro amor se haya roto, porque las cosas son así. Además todos sabemos que de padres divorciados de forma traumada, pues eso salen hijos que a veces tienen ciertos traumas también. Claro, pues la mediación ayuda en todo eso, es decir, no solo se trata de llegar a acuerdos, claro que sí, pero se trata también de poder en un futuro, porque como las circunstancias van cambiando, pues puedan comunicarse sin esos traumas, sin haber terminado realmente de gestionar emocionalmente su situación.
porque a veces llega un momento, a ver, la mayoría de las personas que vienen a mi despacho, pues para mí sí que es una satisfacción, personas que han entrado pues con posturas totalmente contrarias y que se han, a través de las herramientas de la mediación se han puesto en la posición de la otra parte, en los zapatos de la otra persona, ¿no? Han empatizado un poco. Han empatizado, porque nos falta empatizar, no nos han ayudado en esta sociedad pues a gestionar esa emoción. Me alegro que cites la sociedad porque, hombre, no es por descargar las culpas de nuestros clientes, pero en buena medida podemos decir que la situación social, política, tampoco ayuda mucho, ¿no? Los ejemplos, los referentes que tenemos son fastidiantes. Claro, es que yo siempre les digo, claro, es que en la tele, por citar un medio, vemos que la gente... Haces pues, bien, estamos en una tele, haces bien en citar la discute y tele. tal, y entonces, acaloradamente y tal. Vamos a ver, dialogar o tener una postura contraria no significa que tengamos que ser enemigos. Lo que pasa que, evidentemente, nos falta pues gestionar las emociones, lo que yo siempre digo, es decir, una mediación, ¿por qué es beneficiosa? ¿Por qué es ventajosa? Porque ambas partes van a estar en igualdad de condiciones, porque ambas partes van a decidir lo que es más beneficioso para ambos, porque son win-win, lo que nosotros llamamos en mediación win-win, son ganadores, ambas partes ganan. En un procedimiento judicial, obviamente, pues ha habido clientes que pues no han estado de acuerdo en lo que ha decidido el juez, porque es un tercero el que decide. Es que a veces en el procedimiento judicial vemos que pierden los dos. Claro, es que yo siempre les digo, es que la vía judicial está muy bien, pero siempre como el último camino. Hay otras soluciones, otras vías alternativas de resolución de conflictos, el negociar, el conciliar, el mediar. Pero es que el mediar va mucho más allá. Yo siempre les digo, mira, es un proceso voluntario, nadie te puede obligar a mediar. Pero eso sí, las ventajas son innumerables, porque además un poquito al hilo de lo que estás comentando, claro, el participar en la decisión final hace mucho más fácil que luego se cumpla, a diferencia de la judicial, que te es ajena, porque claro, si tú misma has participado en la solución, ¿cómo no la vas a cumplir? Claro, es que mucha gente me dice, pero eso y es de obligado cumplimiento, digo yo, bueno, a ver, no tendría sentido que ambas partes que están de acuerdo decidan y no lo cumplan, que siempre hay excepciones, evidentemente, pero y te preguntan, bueno, ¿y de qué vale este papelito? ¿De qué vale? Pues vamos a ver, es que no estamos acostumbrados, igual que yo siempre a la gente le digo, no, es que he firmado un contrato, pero bueno, no sé lo que he firmado. Vamos a ver, ¿para qué estamos los asesores jurídicos? Para asesorar. Tenemos que cambiar un poco el concepto de la gente de informarse, de asesorarse, de involucrarse, ¿no? Porque no creer lo que dice Internet. Claro, esto es como si me dicen, es que mira, pues tengo una dolencia, en vez de ir al médico, pues me voy, yo qué sé, pues al fontanero. O sea, no. Es decir, entonces, tenemos que empezar a cambiar un poco el rol de vamos al conflicto, que no son malos los conflictos, pero no satisfacen por igual a todas las partes. Pero además, si me permite, Esperanza, al hilo de los acuerdos, yo creo que te ha pasado a nivel judicial que, bueno, te ha llegado después o incluso antes, pero bueno, sobre todo después, que ha dicho, bueno, yo quiero cambiar el convenio judicial, mutuo acuerdo, judicial, pasar por juzgado homologado, pero si lo has firmado tú. Ya, pero yo no sabía lo que firmaba. Claro, eso es imposible que pase en la mediación, que uno le pase desapercibir la solución porque participó en ello, ¿no? Participó en ello y ya te digo, para mí es fundamental, y yo lo comento con otros compañeros, el asesoramiento jurídico, ¿no? Porque en el tema de la mediación familiar, muchas veces siempre pues se puede dar el caso, aunque la mediación es extrajudicial, si se da el caso, y es muy habitual, que se haya iniciado un procedimiento judicial porque hay un divorcio, por ejemplo. Entonces, en el tema de guardia y custodia o cualquier otro tema que se quiera tratar, se va a mediación, se puede ir a mediación, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, vuestro asesor jurídico va a estar ahí. Es decir, porque no tenemos que ser todos doctos en derecho y saberlo todo. Para eso están los profesionales, para informarnos, para asesorarnos. Tenemos que tener esa cultura de informarnos, de asesorarnos, de qué alternativas viene. Cuando alguien viene por el despacho y me pregunta, ¿qué solución tiene mi problema? Bueno, pues tu solución puede ser o bien la vía judicial o hablamos de todas las alternativas para resolver ese conflicto de manera alternativa de la vía judicial. Además a mucha gente le asusta, además. Claro, hablas de vía judicial, no, siempre te dicen, a mí me hace gracia, ¿es un abogado? No, yo no quiero tener nada que ver con pleitos. Bueno, pues estamos... Después de los políticos, yo creo que ya van los abogados, digo, claro, en escalas fastidiadas. Efectivamente, entonces es un sistema beneficioso, con ventajas, en las que realmente las ventajas son porque son acuerdos reales, acuerdos que han hecho las personas. ¿Quién mejor que ellos
Para saber cuál es lo más adecuado. Lo más adecuado. Es que además al juez, y esto pues, lo hemos hablado muchas veces entre nosotros y con profesionales de la justicia, claro, para un juez de familia tomar una decisión es muy fastidiado porque no conoce la vida de esa gente. Ve unos papeles, los oye hablar y dice, yo qué sé, ¿por qué camino voy a tirar para que la vida de esta gente sea, bueno, peor va a ser difícil, ¿no? Pero un poquito mejor? Y claro, no tienen ni idea. Es que yo, ¿sabes lo que creo, Juan? Que los abogados tenemos un papel muy importante en este sentido, ¿no? En impulsar, en darle, porque nosotros queremos lo mejor para nuestros clientes, ¿no? Entonces, en impulsar los sistemas alternativos de resolución de conflictos, ponerlos todos sobre la mesa y explicarle a nuestros clientes, bueno, pues tienes esto, ¿no? Y nosotros tenemos que jugar en ese papel de impulsar la mediación como sistema alternativo para solventar un conflicto, una controversia. Además, Esperanza, yo creo que coincidas conmigo en que ahora que se está impulsando tanto el tema de inteligencia artificial, que no sabemos a dónde va a llegar, pero claro, por mucho que avance la inteligencia artificial, va a ser raro que sustituya la faceta más de psicólogo, digamos, de abogado, ¿no? Ese abogado que no solamente asesora jurídicamente, sino que hace psicólogo, y ya no digamos que hace de mediador, ¿no? Esa parte no creemos que en inteligencia artificial llegue a avanzar tanto como para que absorba semejantes cosas, al menos en el futuro próximo. Mira, yo recuerdo pues un libro que leí que es Justicia sin jueces, de un magistrado que es Pascual Ortuño, que dice, cuando las partes acuden a solucionar su controversia en la vía judicial, se está haciendo una declaración de guerra en toda regla. Sí, sin duda. Y es cierto. De hecho, hay la expresión clásica de me ha llevado al juzgado fulano, como claro, que esa persona ya fuera de mi vida. En toda guerra, claro. Y entonces él dice, y es necesario que previamente se hayan agotado todas las alternativas de solucionar pacíficamente esta controversia, porque la vía judicial debe ser siempre lo último. Y entonces tenemos que empezar a tener esa cultura, que en otros países pues ya se practica. Aquí nos cuesta un poco, el conflicto es, pues no estoy de acuerdo, pues somos más... no es que seamos más conflictivos, es que no tenemos la información, a veces el desconocimiento, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué es eso? O sea, ¿qué me está ofreciendo esta persona? La mediación, pero ¿qué voy a decidir yo? Que yo no sé, pero es que esto no se trata de leyes. Para asesorar jurídicamente están los abogados, pero para decidir qué acuerdos os conviene más, sobre todo en el tema del ámbito familiar, pues los más indicados, los que estáis más cualificados en ese sentido, sois vosotros, porque conocéis vuestra propia vida. Entonces, también es una manera de, bueno, pues el día de mañana tenemos otro conflicto que resolver, lo vamos a hacer nosotros, porque se trata de que esto perdure en el tiempo, es decir, cuando hay niños pequeños, pues se establece un convenio regulador con unas medidas, los niños van creciendo, las circunstancias van cambiando, hay que modificar esas medidas. Lo podéis hacer a través de una mediación, no necesitáis recurrir a la vía judicial. Además, incluso la vía judicial, yo creo que aún hay la inercia, ¿no? de gente que piensa que la vía judicial es un poquito como algo al azar, ¿no? Es decir, que te puede tocar una buena sentencia, ¿no? Pensando un poquito que el juez lo hace así un poco de forma aleatoria. Pero no se hace de forma... Lo cual es falso, claro. Claro, pero, claro, la gente dice, yo siempre les digo, mira, tenéis que intentarlo, porque esto no quiere decir, a ver, todas las mediaciones... Claro, sobre todo, no es 100% de eso. Claro, o sea, se pueden llegar, fíjate, las mediaciones se inicia con una sesión constitutiva, cuando ambas partes están de acuerdo en ir a una mediación, ¿vale? Eso no quiere decir que se llegue a un acuerdo final. Ha habido casos que han llegado a acuerdos parciales y otros a acuerdos totales, pero no quiere decir que llegues a un acuerdo, incluso gente que a mitad de sesiones no ha querido continuar, ¿no? Porque ahí no hemos podido intentar que las partes se comuniquen, o sea, las herramientas no... La situación está muy deteriorada. Está muy deteriorada. Yo supongo, Esperanza, que cada vez que consigues, ¿no?, que dos personas se sienten a iniciar una mediación, yo creo que ya sentirás como una satisfacción claro, total. Exacto, lo he conseguido, las personas que no se hablaban van a mediar. Efectivamente, y además te fijas en las posturas, ¿no? De cuando se sientan, están como así. Sí, entonces, lejanía, ¿no? Cuando van pasando las sesiones... No cero, además no voy a hacer ni un centímetro. Cuando van pasando las sesiones, ves que el acercamiento es... Se lo toman en serio ya. Se lo toman en serio y creo que se sienten como responsables, y creo que hay como una necesidad de formar parte de eso, porque es que es su responsabilidad. Es su vida, además. Es su vida. Están jugando las relaciones entre ellos, y lo que es más importante,
en relación con los hijos para los próximos 20, 30, 40 años. Claro, y como yo les digo, yo siempre que viene a una mediación familiar, lo primero que hago es decir, le traéis una foto de vuestros hijos, sacarla, Ya. porque esto es lo importante. Y entonces vamos a tratar de intentar solventar esta situación, ¿qué es lo que os ha llevado a esto? Al no poder comunicaros, porque esto nos pasa muy habitualmente en la vida. Esto es verdad, perdona que me ría, pero yo cuando citaste esto de la foto, que alguna vez también me ha pasado oírlo, yo no puedo evitar la película, no sé si la viste, Divorcio a la italiana, en la que Marcello Mastroianni, bueno, se divorcia como se divorciaba entonces, ¿no? Que no había divorcio en Italia, como no había en España. Entonces, cuando lo juzgan, bueno, nos imaginamos por los motivos que lo juzgan, dice, bueno, al juicio salió muy bien. La verdad es que no pude llevar a mis hijos porque eran pequeños, pero llevé sus fotos. Claro, bueno, en este Hasta caso, el juzgado sabía que en este caso, claro, a ver. impresiona a todo el mundo unas fotos de unos niños pequeños, como que no calma a la mayor fiera, ¿no? No, pero bueno, siguiendo al hilo de la mediación, para que, haciendo así un pequeño resumen general, pues eso es un procedimiento. Sí, resumen porque tenemos que ir Claro, acabando, Esperanza. porque nos enrollamos, es que eso es lo malo de que se unan dos abogados. Pues es es un sistema de resolución alternativa a la vía judicial, en la que dos partes, a través de un mediador, pues intentan llegar a acuerdos sobre el objeto del conflicto. Es un procedimiento extrajudicial, un procedimiento voluntario, un procedimiento en el que se respeta la igualdad de partes, ¿vale? Es un procedimiento confidencial, que a veces dicen, ¿qué es eso de confidencial? Y rápido. Hay que esperar la cola judicial. Exacto, es más ágil, menos costoso y... Más barato, apunten esa parte claro, también, bueno, es más barato. Ver, es más barato y es más satisfactorio porque... Para el futuro. Claro, más satisfactorio para ello y porque en este caso no hay una parte que pierde y otra que gana, aquí hay el win-win, ambas ganan, porque ambas han decidido de común acuerdo eso. En cuanto a la confidencialidad, que me quería decir eso, porque no quería olvidarme, que me dicen, bueno, y lo de la confidencialidad, ¿qué significa esto? Pues significa que lo que se hable aquí, o los documentos que se aporten aquí, y la confidencialidad, perdón, también del mediador, es que no se puede utilizar en un procedimiento posterior. Que el acuerdo, solo para ese claro, tema también hay mucha duda en cuanto al acuerdo que se firma en el acta final, si se llega a un acuerdo. Y bueno, ¿y esto cómo hacemos? O sea, porque muchos dicen, claro, y si no se cumple, yo puedo llevarlo al juzgado. Vamos a ver, los acuerdos de una mediación se pueden elevar a escritura pública y eso es lo que le va a dar la fuerza ejecutiva, ¿vale? En el caso de que haya abierto un procedimiento, que muchas veces, bueno, pues inicia un procedimiento de divorcio, bueno, y guarda y custodia, tal, y se hace una mediación intrajudicial. El acuerdo al que lleguen las partes, si llegan, se puede pedir la homologación por el que es lo interesante, que es lo interesante, no tiene esa fuerza. garantías. Bien, pues Esperanza, nos quedamos con pues una expresión que has empleado 2 veces a lo largo del programa y que intentamos nosotros también que tengan nuestros televidentes, el win-win. Pues sí, lo que decimos en la meditación, el win-win, ¿qué es esto? Pues que ganen todos, ¿no? Un poco. Ganan ambas partes. Pues sí. ganamos mucho con la presencia de Esperanza Soto. Muchísimas gracias por estar aquí en Televisión de Ferrol. Gracias, a ti como siempre. Gracias. Bien, amigos, pues esperemos que les haya sido como siempre de utilidad. Somos conscientes de que estas horas de un viernes hay alternativas pues mucho más frívolas, muy respetables por supuesto, pero mucho más frívolas. Nosotros pues tratamos de aportar nuestra granita de arena a que, bueno, pues si en el futuro tienen algún conflicto, algún problema jurídico, pues lo dicho aquí les sirva de ayuda. Pues con ese espíritu nos veremos el próximo día. Que tengan un muy buen fin de semana.